Bueno, pues el amor tiene distintas formas, ¿no? Y una de esas formas es el amor romántico, es el amor de pareja. Y las cosas en Israel, en los tiempos de la antigüedad, los tiempos de Jesús, eran muy distintas a como suceden hoy en día. Las bodas, por ejemplo, toda esta cuestión era muy diferente. Por ejemplo, en la antigüedad, en los tiempos de Jesús, los padres eran quienes arreglaban los compromisos de los hijos por cuestiones económicas. Entonces los papás veían con quién tenía que casarse el hijo, la hija, por una cuestión económica. ¿Y cómo sucedía esto? Bueno, era un proceso bastante engorroso, bastante largo y muy diferente a lo que vivimos el día de hoy. Comenzaba así: cuando ya un papá había decidido junto con su hijo, esa yo quiero papá, esa nos conviene, lo que pasaba era que el padre junto con el hijo llegaban a la casa de la mujer en cuestión, de la chica en cuestión, y el joven llevaba en sus manos un cuero de vino, en donde transportaban el vino, y cuando llevaba el cuero de vino y un contrato que hacían las autoridades religiosas de la época, ya se sabía lo que iba. Ya cuando veías en tu puerta ahí al joven con el cuero de vino y con el contrato, ya seguramente la chica, ¡ay, qué emoción! Ya viene, ¿no? Era el momento en el que sabían que iban a pedir que se casaran en ese instante, ¿no? Pero no era todo. El joven tenía que pagar una cifra para poder casarse con la mujer y sellar este compromiso. A este compromiso se le llamaba desposorio, que significa promesa. Y la cifra que el joven tenía que pagar dependía mucho de las características de la mujer con la que se iba a esposar. Había tarifas, por ejemplo. Se pagaban 200 denarios por una mujer soltera. Se pagaban 100 denarios por una mujer viuda. Y si te querías casar, si de casualidad se te ocurría que te querías casar con la hija de un sacerdote, tenías que pagar 400 denarios. Un denario era el precio del salario de un día. Entonces digamos que si lo trasladáramos al día de hoy, la tarifa sería de acuerdo al salario mínimo, de 100 días de salario mínimo a 400 días de salario mínimo. Por ejemplo, si te querías casar con una viuda, serían, ya poniéndolo en la tarifa que dice nuestro presidente que el próximo año va a entrar en vigor, serían 20,000 pesos. 20,000 pesos si te querías casar con una viuda. Si te querías casar con una soltera, 40,000 pesos. Y si se te ocurría que te querías casar con la hija de un sacerdote, estarías pagando alrededor de unos 82,000 pesos. 82,000 pesos para sellar el desposorio. Eso era el mínimo, la tarifa mínima legal aceptada, porque los papás y los hermanos de la joven en cuestión se ponían de acuerdo y decían, no, papá, pídele más todavía. O sea, lo mínimo es eso, pero se ve que puede pagar más, pídele más. Entonces ya dependía de los hermanos y del papá de la señorita en cuestión, cuánto más el joven que se quería casar, la familia que quería contraer este desposorio, debía de pagar. Entonces, después de que ya se cerraba el acuerdo legal, se le preguntaba a la hija, oye hija, ¿te quieres casar con este señor? Y eso la verdad era un mero trámite, porque las mujeres no tenían mucho poder de influencia. Si ya el papá y los hermanos habían decidido, era de que ya te habías amolado, con ese te tenías que casar. Y bueno, ya cuando la mujer decía, sí, me quiero casar con ese, el hombre y la mujer, a contraer el desposorio, tomaban una misma copa de vino mientras los padres imploraban una bendición allí en la casa en la que se estaba realizando este contrato. Y a partir de ese momento se decía ya que ellos estaban desposados. Ojo, todavía no casados, todavía no matrimoniados, desposados, prometidos. Y a partir de ese tiempo ya se contaba como si estuvieran legalmente casados. Entonces cualquier disolución de este contrato se consideraba como un adulterio. Cualquier cosa que rompiera este vínculo, de acuerdo a la ley de los judíos, se consideraba ya adulterio y se castigaba con la muerte. Y a partir de este momento entraban a este periodo de desposados, que era un periodo que duraba 12 meses, o sea, duraba un año. Y solamente se podía disolver esto a través de otro contrato legal llamado el divorcio en la época de los desposados. Nada de que la mujer o que el joven en cuestión decía, ay no, es que siempre ya no me animé. No, pues si no viste cuánto dinero le dimos al Señor, ya pagamos un montón.
tienes que animarte a casarte con la muchacha. Entonces, en esos 12 meses, tanto el desposado como la desposada tenían diferentes tareas. La desposada se preparaba durante los 12 meses para poder aprender a llevar el hogar, su labor que iba a tener ya una vez casada. Y el desposado preparaba una vivienda, en específico un cuarto que se llamaba el cuarto nupcial. Y allí dentro del cuarto nupcial preparaba un lecho que se llamaba el lecho nupcial. Entonces era el cuarto con una cama en medio que tenía unas cortinas que lo cubrían, que era el lecho nupcial. Debía prepararlo a lo largo de un año en donde hubiera posibilidad de ponerlo. A veces era dentro de la misma casa de la desposada o de la casa del desposado. Y cuando después de esos 12 meses ya llegaba la hora de que se casaban, de que iba a ser la boda, era toda una cuestión celebrativa, porque el novio salía en la noche en una procesión con sus amigos y con sus amigas. ¿Recuerdan la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes? Bueno, estas vírgenes eran amigas de alguien que se iba a casar. Y no se sabía cuándo iba a llegar el novio. El novio podía llegar a la hora que él disponía. Lo que tenía que suceder era que el novio, junto con sus amigos y junto con sus amigas, fueran en la noche con velas encendidas en una procesión hasta la casa de la que iba a ser la novia, y tenía que llegar ahí un poquito antes de la medianoche, para que en la medianoche pudieran estar juntos. Ya llegaban, y en el lecho, en el cuarto matrimonial, el novio designaba a 2 de sus amigos, hombres, varones, que iban a ser testigos, que iban a ser los amigos del novio, que se quedaban dentro del cuarto nupcial, mientras los novios tenían la primera relación sexual. Ellos estaban allí, que se supone que debían de vigilar, y a la indicación del novio, a la señal del novio que les decía, ya se consumó el acto sexual, entonces los amigos del novio salían a darle la noticia a todos los invitados y comenzaba la semana de celebraciones, la boda. Era así como se realizaba esas costumbres en aquella época, ¿verdad? Todos pusieron cara así como de, ay caray, ¿cómo es? Yo pensé que se vestía de blanco la novia y como en nuestros tiempos. No, el mundo antiguo era otra cosa, así era eso. ¿Por qué les platico todo eso? Bueno, por favor, abran su Biblia, Mateo 1, del 18 al 25, que es lo que acabamos de leer. Porque el relato del día de hoy nos dice que el nacimiento de Jesús no fue así como se los acabo de relatar. Parece un relato muy breve que hemos oído cientos de veces y damos por hecho que lo conocemos y que sabemos a detalle qué es lo que significa, pero no. El evangelista Mateo nos está diciendo más de lo que a simple vista nosotros podemos ver. Dice el versículo 18, por favor léanlo conmigo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¡Sas! ¿Entendieron lo que acabamos de leer? ¿Entendieron lo que acabamos de leer? Dice, María y José estaban desposados, estaban en este periodo de 12 meses. En este periodo de 12 meses, no sabemos cuándo, si al principio de los 12 meses, en medio, al final de los 12 meses, pero en ese periodo de los 12 meses donde se estaban preparando para la boda, resulta que se encuentra que María estaba embarazada. Y de acuerdo a las costumbres judías de las bodas, de las uniones que les acabo de decir, todo este plan que se tenía en este momento se empieza a romper, se empieza a quebrar todo esto que se acostumbraba. María estaba embarazada y recuerden que cualquier situación que se encontrara en este periodo de 12 meses era considerada adulterio. Eso lo dice Levítico 20:10, ¿cuál era el castigo para las personas que vivían en adulterio? Era la muerte. Y de acuerdo a Juan 8, los que están siguiendo el plan de lectura de la Biblia, acabamos de leer Juan 8, resulta que entendemos que esa muerte era por lapidación, o sea, apedreados. La persona que cometía adulterio en ese periodo, o después, pero sobre todo en ese periodo, era muerta a pedradas.
públicamente, la sacaban y tenían que matarlos públicamente a pedradas. Y Mateo nos cuenta que José era un hombre, ¿qué cosa? ¿Qué dice? José su marido, como era justo. Yo más bien creo que era un hombre lleno de amor. Planea, cuando se entera que María está embarazada, hace un plan. ¿Y cuál es este plan? Él va a dejar secretamente a María. ¿Por qué? Porque al dejar secretamente a María no la estaba acusando de adulterio, la estaba salvando de una muerte segura, que iban a matar a María a pedradas, e incluso se autoseñalaba él mismo como el responsable, quizá como el cobarde de haberla embarazado, y se acarreaba él mismo la infamia y el castigo público, el castigo social, apuntándose y diciendo: fui yo quien la dejó. Es decir, este hombre amaba tanto a María, que en primera hizo todo el proceso largo, económico y engorroso que significaba poder contraer el desposorio, y después, al verla embarazada, probablemente lleno de miedo, sin comprender muy bien lo que estaba pasando, con muchos sentimientos encontrados dentro de sí, quizás hasta con ganas de tomar venganza, coraje y decir sí, que la apedreen, porque tendría, de acuerdo a la ley judía, podría ser el primero que tenía derecho a decir eso. Decide dar su vida, decide sacrificarse él, poner su reputación por la reputación de ella, y tiene que tomar la difícil decisión de dejarla secretamente. Este hombre está haciendo un acto de amor enorme, se está dando a sí mismo. Fue Jesús, su hijo, el que dijo: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Eso está en Juan 15:13. Déjenme imaginar y pensar que cuando a Jesús le contaron la historia, de allí él lo aprendió, y por eso más tarde de adulto dijo: nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos, por los que ama. El caso es que José en este momento está dispuesto a entregarse por amor, a dar su reputación por amor, a dejar a la mujer que ama por amor, y se va a dormir cuando por fin puede conciliar el sueño y se le aparece, ¿qué cosa? Un ángel, un mensajero de Dios se le aparece en sueños y le dice que lo que sucede con María es un milagro del Espíritu Santo de Dios, y que el niño que tiene María va a ser el salvador de su pueblo, y por eso debe ponerle un nombre. ¿Qué nombre? Jesús, que significa el Dios Altísimo salva. Y de esa manera se estaría cumpliendo la profecía de Isaías 7:14. ¿Pueden buscar por favor Isaías 7:14? Y me lo leen por favor, Isaías 7:14. Si alguien lo encuentra, lo puede leer por favor. Isaías 7:14. ¿Qué dicen? Gracias, hermana. Entonces, en este momento en el que José está pensando sacrificarse, en el que José está pensando ya darlo todo, entregar su vida, se le aparece el ángel y le da este mensaje. Se va a cumplir la profecía de Isaías 7:14. Ese niño es del Espíritu Santo. O sea, lo que le está diciendo Dios es: valoro tu amor. José, yo valoro tu amor, porque el amor verdadero nos hace tomar decisiones correctas. Pero al mismo tiempo, José, yo quiero encaminar tu amor de acuerdo a mi voluntad, para que tu amor y mi amor estén coordinados, para que tus decisiones y mis decisiones estén unidas, para que tu voluntad y mi voluntad caminen hacia el mismo lado. José, yo veo tu amor, veo tus intenciones, las reconozco, las valoro, pero debo decirte, no es necesario lo que vas a hacer. Porque mi propósito, José, es otro. Y por ese amor que tú tienes, yo te quiero revelar mi voluntad, para que tú te puedas sincronizar conmigo y para que podamos caminar hacia el mismo lado, José. Eres un hombre justo, eres un hombre lleno de amor. ¿Y qué crees, José? Yo soy un Dios justo, yo soy un Dios que es amor. Y como eres un hombre justo y lleno de amor, José, lo que requiero que tú hagas es aún más grande que el sacrificio de irte. Te voy a pedir que te quedes. Es más fuerte de lo que tú pensabas hacer.
Es más grande de lo que tú pensabas hacer, pero eres el hombre correcto para cumplir esta misión, José. Quédate con María. Piensa en un momento en lo que esto significa. De acuerdo a las costumbres que les acabo de contar que tenían en aquella época. Mateo nos dice que José no tuvo relaciones sexuales con María, no la conoció, sino ¿hasta qué momento? Hasta que dio a luz a Jesús. La pregunta es, ¿cómo le hicieron para enfrentar el proceso de desposorio y de boda, siendo que María estaba embarazada? ¿Pueden imaginarse eso? La Biblia no nos lo dice, porque en el capítulo 2, ¿qué pasa? ¿Cómo se titula el capítulo 2? La visita de los magos. Se salta hasta la visita de los magos. La Biblia no nos dice cómo le hicieron. La Biblia guarda silencio al respecto. Pero en los silencios de la Biblia, en los silencios de la Escritura, es donde encontramos los discursos más hermosos. Lo que la Biblia no dice con palabras es donde nosotros podemos intuir, imaginar y descubrir aún más mensajes. Vean qué hermosa es la Biblia, que hasta sin palabras nos habla. La Biblia nos habla hasta sin palabras. ¿Cómo le hicieron? Pensemos un momento, si hicieron todo el proceso, seguramente fue el escándalo del pueblo. Realizar todo el proceso de desposorio con María embarazada, y si el embarazo era notorio, imagínense lo que la gente estaba pensando y lo que la gente tenía ganas de hacer. José necesitaba demasiado amor para soportar eso. Firme, ante las críticas de la gente, sin importar el qué dirán. Oye, pero mira lo que hizo tu mujer, vamos a apedrearla. No, yo así la amo. Para resistir no solamente a su familia, no solamente a la sociedad, sino a toda una cultura y tradiciones que estaban impuestas en ese momento. El amor de José tenía que ser gigante. Ahora, no sabemos en qué parte del año de desposados pasó esto, pero había suficiente tiempo en 12 meses para que el embarazo se notara. Ahora, si sucedió, digamos, a la mitad o hacia el final de estos 12 meses, de todas maneras existía el riesgo de que las mujeres, sobre todo las mujeres, se dieran cuenta de los síntomas de María, de que estaba embarazada. Eso fue una aventura latente, un riesgo latente que María y José decidieron emprender. El riesgo de hacerlo podían descubrirlos en cualquier momento. Entonces, en cualquier tiempo de estos 12 meses que hubiera sido el momento en el que María quedó embarazada, por lo menos dice Mateo, él tuvo relaciones con ella hasta después de que ella dio a luz, lo que significa que mínimo, en el momento de la boda, en el cual en el cuarto nupcial estaban esos dos testigos ahí y María y José en el lecho nupcial, mínimo en ese momento tuvieron que mentir. Mínimo. O sea, lo que enfrentaron José y María, enfrentarse contra las tradiciones de su familia, de su cultura y de su civilización, era gigantesco. Cualquiera que haya sido el caso, José entendió de parte de Dios que el amor que le tenía hacia María debía de ser gigante. No solo para autosacrificarse, sino para quedarse con ella y aguantar todo el rechazo, todas las burlas, todas las críticas, todo el desprecio, todas las situaciones de riesgo y todo tipo de embates que debieron sufrir. Y además, el amor que le tenía hacia María debía crecer. Y no solamente ser hacia María, sino que ahora debía de amar a una criatura que se iba a llamar Jesús. Y ya lo podía amar de una forma más fuerte. Porque cuando nombramos las cosas, nos apropiamos de ellas. ¿Lo han notado? Llega el perrito de la calle, y es el perrito de la calle, pero cuando le pones Firulais de nombre, ya es tuyo, ya te lo apropiaste. Uy, no, dicen los papás, yo no quería que este niño se quedara el perro, ya le puso nombre, ya se encariñó con él. Los seres humanos, cuando nombramos algo, nos lo apropiamos. Y entonces comenzamos a sentir un amor más grande. Y por eso el ángel le dijo a José, lo vas a llamar Jesús, porque pudo decírselo después.
Pero se lo dijo en ese momento para que el amor que sintiera José fuera un amor de apropiación, más personalizado. Ya no solamente amo a María, ahora amo a Jesús. Voy a dar mi vida por Jesús. Y sobre todo, el amor de José debía crecer a tal grado que debía ser no solamente amor hacia María, no solamente amor hacia Jesús, sino amor a Dios y a sus propósitos, a su voluntad. José estaba dispuesto a todo por amor. Y por eso Dios lo miró. Y Dios tomó su amor para perfeccionarlo, para dirigir su amor, para encaminarlo y para hacerlo aún más grande. Qué hermoso esto que hizo José y qué hermoso cómo Dios utilizó a José. Porque a veces vemos a José así, la que importa es María y José fue el pobre pelado que tuvo que aceptar un niño que no era suyo, ¿verdad? Pero no, este hombre era un hombre lleno de amor y nos enseña una lección poderosísima el día de hoy. Y al mismo tiempo muy simple, y con esto quiero terminar. ¿Amas a alguien en este mundo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por esa persona, por esas personas, por amor? Porque el mensaje de la cuarta luz de Adviento del día de hoy, que es la luz de amor, nos da este mensaje poderoso y sencillo. Si amas a alguien y harías algo por amor por esta persona, deja que el amor de Dios te guíe para que tu amor crezca, para que tu amor sea perfeccionado y para que tu amor sea encaminado, dirigido hacia donde Dios quiere dirigir ese amor. Solo la fuente perfecta del amor puede hacer nuestro amor más grande y más fuerte. ¿Amas a tus hijos? Ama a Dios y a su voluntad. ¿Amas a tu esposo o a tu esposa? Ama a Dios y a su voluntad. ¿Amas a tus amigos? Ama a Dios y a su voluntad. ¿Te amas a ti mismo? Ama a Dios y a su voluntad. Lo que sea que ames, a quien sea que tú ames, si tú quieres darle lo mejor a esa persona, lo que necesitas hacer es venir a la fuente del amor, porque Dios es amor. Y Dios va a perfeccionar ese amor que tú le tienes a las personas que tú amas. A veces pensamos, necesito hacer esto porque amo a estas personas, porque amo a esta persona. Necesito hacer esto y aquello. Pero si tú te sincronizas con el amor de Dios, Dios te va a decir, no, mira, como a José, no es tan necesario eso. Lo que yo necesito que tú hagas para mostrar tu amor es esto. José quería dejar a María por amor y Dios le dijo, no. Yo te tengo que encaminar. Lo que tú necesitas hacer es quedarte con ella por amor. En la vida diaria, a veces las mamás, los papás dicen, voy a hacerle todo a mis hijos, les voy a resolver toda la vida porque los amo. Pero si tú te sincronizas con el amor de Dios te va a decir, no. Lo que necesitas para mostrarles tu amor es dejarlos crecer y que se independicen. Nuestro amor funciona distinto al amor de Dios, pero cuando tú amas a alguien, Dios dirige ese amor. Por ejemplo, puedes decir, retengo a esta persona, el aferrado o la aferrada que no lo quiere dejar ir, no la quiere decir, la retengo porque la amo. Pero si te sincronizas con el amor de Dios te va a decir, porque lo amas, lo tienes que dejar ir, la tienes que dejar ir. A veces también los papás, ¿no? Dicen, les hablo feo porque los amo. Por eso te grito, por eso te pego, porque te amo. Si te sincronizas con el amor de Dios te va a decir, no, lo que tú necesitas es ternura para mostrar tu amor. Cada uno de nosotros quizá podría estar pensando ya en un ejemplo, ¿cómo he mostrado mi amor? ¿Cómo creo que estoy mostrando mi amor? Bueno, deja que Dios perfeccione tu amor. Sé como José, haz lo que hizo José. Deja que la cuarta luz de Adviento del día de hoy, la luz de amor, perfeccione tu corazón, perfeccione tu amor. Y solamente así, cuando Dios perfeccione tu amor, serás capaz de hacerle frente a todo. Esto no es una idea cursi. El amor lo mueve todo. Ay, pastor, no sea cursi. El amor lo mueve todo. ¿Por qué?
porque Dios es amor. Los cristianos somos los primeros creyentes del amor y somos los primeros que debemos encender esa luz de amor. Todos nosotros amamos y somos amados, pero vamos a dejar que Dios perfeccione el amor que hay en nosotros para que nos lleve a hacer lo que parece imposible y soportar los problemas que tenemos en esta vida, guiados por su amor. Amén. Pongámonos de pie. Oremos. Amado Señor, gracias, Señor, por el mensaje de este cuarto domingo de Adviento, Señor. Que tu luz, Señor, brille en nosotros y que tu amor perfecto, Señor, brille en nuestros corazones. Déjanos sentir el latido de tu corazón y que nuestros corazones vibren al mismo ritmo que tu corazón, Señor. Que lata en nuestro pecho, Señor, el mismo latido que hay en tu presencia y en tu corazón. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.